que me acompañes a un libro muy hermoso, que es el libro de Josué. Es un libro hermoso, como todos los que tenemos en la Biblia, que nos enseñan tantas cosas. Y antes de comenzar a leer en el libro de Josué, quiero recordar que hemos estado en este curso aprendiendo sobre guerra espiritual y, y hemos visto en temas pasados que una guerra, todas vamos a tener una guerra cada día, sí, una batalla. ¿Cuántas batallan cada día con, pues, con pesar, con enfermedad, con tristeza, con desánimo, con desaliento, con pérdidas, ¿verdad? Puede ser pérdidas de personas que se van muy amadas o también pérdidas de personas que se van de nuestra vida, salen, ¿verdad? De nuestra vida. Eh, y también hay necesidades en casa, hay problemas, hay aflicción, hay angustia, hay desesperación, hay frustración. Todo eso que enfrentamos cada día son parte de una guerra espiritual, ¿sí? Porque tenemos un enemigo que busca que no disfrutemos esta vida, que no estemos con gozo. ¿Cuántas saben que el gozo es, es del fruto de su espíritu y es la alegría y el gozo que vienen de Dios y que el enemigo no le gusta que tú estés feliz, que tú estés contenta, que lo poquito o lo mucho que tengamos lo disfrutemos, ¿verdad? Y lo que busca el enemigo es que tú y yo estemos enojadas, molestas, gruñonas, amargadas, atoradas, ¿verdad? Con todo y por todo. Pero Dios no nos quiere así. ¿Cuántas saben que Dios no nos quiere así? ¿Cuántas lo saben? Levante su mano. Y luego te hacen la pregunta, no la bajes. Pero ¿por qué me pasa todo esto, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas. Baje su mano. Bueno, vamos a ver un ejemplo de batalla. Josué, antes de entrar al libro, capítulo 6, quiero decirte que cuando murió Moisés, eh, su discípulo fue Josué. Y, y Moisés tenía varios discípulos cerca de él. ¿Sí? Moisés no preparó un líder. Moisés lo que tuvo fue amigos, tuvo di- discípulos que le seguían, que lo apoyaban en servir a Dios, en buscar a Dios. Josué, estoy segura, por lo que leo en la Biblia, es que admiraba a Moisés y él no se apartaba de Moisés. Donde quiera que Moisés estaba, él se pegaba a Moisés, ¿verdad? Josué. Y eso a mí me enseña que a veces tenemos que buscar personas de las cuales aprendemos mucho, ¿sí? Es decir, que me le pego porque quiero aprender más de Dios. ¿Se acuerda que la frase de Moisés es, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lado, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Entonces, esa era la oración de Moisés cuando salía a las batallas, a las guerras. Entonces, Josué aprendió esto de Moisés, porque tu maestro o tu pastor o tu líder de grupo o las mujeres servidoras, ¿verdad? Porque lo voy a aplicar a lo que estamos viendo y viviendo en nuestra vida. Tú te acercas a personas que te van a edificar, que te van a enseñar, que te van a contagiar. Porque a veces tenemos discípulas que en lugar de animarte, te van a ponchar y te van a desanimar. A veces tú puedes tener amistades en la vida, afuera o en tu familia, o tus vecinas, o tus compañeros de trabajo, ex compañeros o compañeros de trabajo, que te van a contaminar porque te van a contagiar de lo que ellos reciben. Pero tú y yo tenemos la elección, diga conmigo elección.
de ver quién es tu amistad más cercana, que te va a motivar y te va a edificar y te va a animar y te va hasta inspirar a buscar más de Dios. Pero también puedes tener una amistad que te va a llevar a tener otro tipo de ¿qué? De estímulos, como de amar más las cosas del mundo, de seguir las modas del mundo, de buscar más de las cosas del mundo más que de Dios. Y son dos puntos opuestos, ¿sí? Vamos a leer Josué capítulo 6, dice, y yo quiero que usted lo siga conmigo porque pues iban a ser todo el capítulo 6, pero nos vamos a ir quizás deteniendo o lo vamos a leer, déjeme ver que el Espíritu Santo me pone, ¿verdad? El portón, le voy a leer otra versión, traducción actual. Le voy a ir diciendo el número para que usted lo siga en su versión Reina Valera, ¿sí? Dice, el portón de la ciudad de Jericó se cerró y quedó bajo vigilancia para que no entraran los israelitas. Nadie podía entrar ni salir de la ciudad. 2. Entonces Dios le dijo a Josué, fíjese, Dios le dijo a Josué, ¿verdad? El Señor nos ha entregado el reino. Perdón, voy a poner en tus manos a Jericó, a su rey y a sus mejores soldados. 3. Tú y tus soldados marcharán alrededor de la ciudad una vez al día. ¿Durante cuántos? 6 días. Delante del cofre del pacto, ahí dice arca del pacto, irán 7 sacerdotes, cada uno de ellos con una trompeta. El séptimo día todos marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan sus trompetas. Después de esto, ellos darán un toque largo. En cuanto lo oigan, todos los hombres gritarán con fuerza y los muros de la ciudad se vendrán abajo. Entonces cada uno atacará a la ciudad sin dar marcha atrás. 6. Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, vamos, levanten el cofre del pacto. 7 de ustedes irán al frente del cofre tocando sus trompetas. Después les dijo a sus hombres, comiencen a marchar alrededor de la ciudad. La guardia avanzará al frente del cofre del pacto, lista para el combate. Y quiero hacer un alto aquí porque si no se me van a pasar algunos puntos importantes. Esto que Josué está haciendo aquí, en parte es lo que nosotros hoy en día hacemos aquí en la congregación, ¿sí? Antes de recibir la palabra, ¿qué hacemos? Cantamos y alabamos a Dios, ¿sí? Y digamos eso es ir frente, ¿sí? En una batalla. Porque usted y yo venimos cargadas de casa, en familia, con el esposo, los hijos, traemos muchas cosas, ¿no? Entonces traemos mucha carga y venimos y empezamos a exaltar a Dios, cantos de alabanza, cantos de adoración también. Y empezamos nosotros a despojarnos de lo que traemos, ¿verdad? Esa carga, ese peso, esa angustia, ese problema que posiblemente tú lo traes como si lo trajeras cargando, ¿verdad? Vienes con el peso y empiezas a cantar y ¿en qué momento soltaste el peso? Pues cuando te metiste a la alabanza, ¿sí? Aquí dice algo que me gusta mucho, es que dice que traigan el cofre del pacto. Aquí en la Biblia dice el arca del pacto, ¿verdad? El arca en la Biblia era de manera física. Hoy en día nosotros venimos a la presencia de Dios, ¿sí? En el arca se presentaban los holocaustos. El sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Sí, pero hoy en día a través de Jesús nosotros podemos entrar a su presencia con acción de gracias, con alabanza, con adoración, con exaltación. Entonces nosotros venimos y cantamos a Dios, ¿sí? Delante, directamente al lugar santísimo podemos entrar. Gracias a Jesús, ¿sí? Entonces, aquí lo que me llama la atención es que Dios les dio estrategias. ¿Se acuerda que estuvimos hablando en temas pasados que Dios nos da estrategias para poder combatir una guerra, ¿verdad? Entonces, Dios le da a Josué estrategias. Recuerde que Josué se juntó a Moisés
y recordará esa parte donde le levantaron las manos y observaron que cuando le levantaban las manos, le ayudaban, porque Moisés empezó a levantar las manos solito, pero luego se le cansaban los brazos, ¿verdad? ¿Y quién observó eso? Josué, que estaba ahí con él junto con Caleb, me parece que era el otro. Entonces le levantaron las manos cuando ya vieron que le cansaban las manos. Hoy en día nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? Nosotros en estar aquí buscando la presencia de Dios, hay un apoyo. Nosotros como pastores no podemos hacerlo todo, ¿verdad? Porque podemos hacerlo, ¿sí? Pero no se puede. Todo, no se puede, ¿sí? Nos pasaría lo que Moisés, nos cansaríamos y llegaría el momento en que ya no podríamos ni levantar las manos, ¿verdad? Ni el alma, ni el cuerpo, ¿verdad? Porque es cansado. Le voy a decir algo, hace unos años, cuando mis niñas estaban chiquitas, fuimos a un circo y yo observé esto. Eran, yo creo, 10 personas, por decir un número, ¿no? Y las mismas personas que te recibían en la taquilla, que te vendían los boletos, que limpiaban, que andaban hermoseando el circo, eran los mismos que después, cuando estabas adentro ya sentado, te vendían las fotos y los algodones y las palomitas y todo eso, ¿verdad? Se movían en todo el circo ahí a vender. Y luego al ratito, ya cuando yo comenzaba, primer acto, segundo acto, o sea, el llamado. Y empezó el espectáculo. ¿Quiénes crees que eran los del espectáculo? Los mismos que te vendieron la taquilla, los que andaban limpiando allá afuera, pero ya bien arregladitos, bien maquillados, bien vestiditos, ¿verdad? Y luego al final, pues que andaban ahí con la foto y corrían y la daban y te la cobraban, ¿verdad? Y luego, ¿quién crees que eran los que te despedían para que ya salías porque seguía la siguiente función? Pues los mismos del espectáculo, los mismos que andaban vendiendo, los mismos que te recibieron. Entonces, yo le dije a mi esposo, ¿observaste el circo? Con 10 personas hicieron todo no sé, un trabajar, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Yo le dije a mi esposo, si con el circo se puede, imagínate, ¿qué no hará la iglesia con la que Cristo quiere hacer ¿verdad? Algo glorioso, ¿sí? Entonces, a mí me impactó eso, ver cómo personas pueden hacer un circo. Nosotros no hacemos un circo. Nosotros somos una congregación. Somos el cuerpo de Cristo. Y estamos para trabajar todos juntos, ¿verdad? Como un equipo. Yo creo, cuando leo la Biblia y veo lo que hay aquí Dios le dio a Josué estrategias. Estrategias que le llegaron aquí al pensamiento, pero recuerde que que Dios le empezó a hablar y le dijo allí en el 3, tú y tus soldados, 3, lo leo en la Reina Valera. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas. Estoy en otro libro, perdón. Yo dije, ¿por qué está diferente? No, perdón, me equivoqué. 3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Dios les dio instrucciones de cómo empezar a rodear una ciudad, ¿sí? ¿Y a quiénes mandó? A los hombres de guerra, ¿sí? Yo pensaba anoche cuando leía esta cita bíblica, bueno, tú puedes decir, bueno, a los hombres de guerra, a nuestros esposos, ¿verdad? Pero sabe que usted y yo somos mujeres de guerra, ¿sí? Porque nosotros tenemos que estar allí orando por nuestros esposos, por nuestros hijos, ¿sí? Dios nos da también estrategias de estar allí orando, intercediendo, porque tú estás viendo lo que está ocurriendo en casa, en el hogar, ¿verdad? Nuestros esposos van a trabajar, pero también ellos se enfrentan cosas. Entonces nosotros, tú puedes decir, bueno, aquí está diciendo a los hombres de guerra, es para mi esposo.
pero sabes que somos un equipo, somos un cuerpo, somos los hijos de Dios, ¿sí? Entonces aquí Dios les empieza a dar estrategias y me llama la atención que aquí dice, en cuanto lo, dice, después de esto, en el versículo 5, después de esto, ellos darán un toque largo, 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Mire, Josué estaba dando instrucción, Dios le dio la instrucción a Josué para que esta instrucción se la diera al pueblo, ¿sí? Es como cuando nos ponemos de acuerdo porque vamos a hacer algo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios la estrategia nos la va a dar. Le van a hacer así, ¿verdad? Y asá. ¿Cuántas veces has tenido un problema y te llega a tu mente? Tienes que hacer esto, esto y esto, ¿verdad? Es una instrucción que estamos recibiendo. ¿De quién será? De Dios a nuestra vida. ¿Sí? Aquí les dijo, van a dar un toque largo. Un toque largo es una instrucción de parte de Dios para que todos estemos listos a la primera, ¿verdad? Tú vas a, todas las que somos mamás, vamos a levantar a nuestros hijos cuando iban nuestros niños a las escuelas, y ibas corriendo a la recámara y a levantarse, niños, levántense, el grito largo, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que prepararnos en la instrucción que Dios nos da. Dice aquí Josué 6, en el versículo 6, Josué reunió a sus sacerdotes, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Fíjese cómo es que Josué empezó a preparar poco a poco a esos hombres de guerra. Los hombres de guerra iban enfrente, ¿sí? Y yo observo que Dios prepara a su pueblo porque unos van a ir enfrente, pero unos van a seguirles y otros van a ir más atrás. Entonces, este entrenamiento nosotros en la vida la recibimos, ¿sí? Hay quienes luego toman el lugar, pero hay quienes, yo te sigo y te apoyo, ¿verdad? Y hay quienes dicen, yo acá atrás, mero atrás, y en lo que pueda ayudarles y les colaboro, ¿no? Entonces, fíjese qué importante es que Dios les da estrategias a Josué para que se alisten. Y aquí en la versión les dice, cada uno atacará la ciudad sin dar marcha atrás. O sea, cuando Dios da una orden, pues le van a hacer así, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir donde me quedé, en el 8. ¿Sí? 8. Dice, tal como Josué lo había ordenado, primero avanzó un grupo especial de hombres armados. Fíjese, aquí usted tiene en la Biblia, dice, cuando hubo hablado al pueblo, 7 sacerdotes llevando 7 bocinas de cuerno, pasaron delante del arca y tocaron las bocinas, y el arca del pacto los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Fíjense, los hombres de guerra iban adelante y los que seguían en el siguiente grupo, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. ¿Se acuerda cuando David enfrentó a Goliat? El Goliat llevaba enfrente al escudero, ¿se acuerda? ¿No es esto una estrategia de parte de Dios? Porque David, aún viendo que el enemigo llevaba a una persona enfrente, ¿sí? Fíjese cómo es que el enemigo es un imitador, ¿verdad? Y que lo que él va a hacer, lo que Dios va a hacer, a Dios no le va a tomar por sorpresa lo que haga el enemigo en nuestra contra.
Quizás tú y yo podemos andar así distraídas, ¿verdad? Pero Dios no, Dios va delante de nosotros. Mientras nosotros tenemos esa comunión y esa relación con Dios. Entonces observo que lo único es que yo tengo que estar orando, ¿sí? Recuerde que Jesús, que Dios es, se le llamó Jehová de los ejércitos, se le dio el nombre porque Él va adelante peleando nuestras batallas y lo vimos también en temas anteriores. Puede ser que tú digas, tengo este problema y no veo la luz y no veo la respuesta y tengo oraciones de esto de muchos años, ¿verdad? No respondidas. Y yo creo que, si no me equivoco, eso puede traer desánimo, desaliento, o que tú digas, esta oración ya, ahí quedó, ¿verdad? Ahí cuando me la quieras contestar, Señor. ¿Cuántas dirían, me pasa, ¿verdad? Y sabe que tenemos que tomar nuevas fuerzas. Yo a este tema le llamé un grito de obediencia y ahorita lo vamos a ver eh, por qué le puse así. Y voy a seguirte leyendo en la versión que traigo. Voy comparando Reina Valera por algunas palabras importantes. Dice en el 8, tal como Josué lo había ordenado, primero avanzó un grupo especial, los hombres de guerra, que son los armados, y le siguieron después los sacerdotes que tocaban las trompetas sin parar. Después se pusieron en marcha los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto, el arca del pacto, y cerraba la marcha otro grupo de hombres armados, o sea, atrás, los que seguían. Josué les había dicho a sus hombres, vayan en silencio, no dejen de oír. Primero, cuando yo les diga que griten, ustedes gritarán con todas sus fuerzas. Y aquí me imaginé este momento donde nosotros a veces recibimos la palabra, pero que el pastor está predicando y compartiendo y por ahí se oye un murmullo, ¿verdad? Oye, es que esto, que el otro, ¿verdad? Porque aquí les dice Josué, pongan atención, vayan en silencio, ¿verdad? A veces se nos escapan palabras que son importantes porque no guardamos ese silencio, ¿verdad? No hay esa reverencia, podría decirte así. Y puede ser que Dios dé una palabra importante, pero tú por distraerte y platicar, pues no guardamos silencio y se nos escapa, ¿verdad? Una palabra importante. Aquí Josué les decía, cuando les diga que griten, ustedes gritarán con toda su fuerza. Quiero leer el 10 en la versión. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de nuestra boca hasta el día, fíjese, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Fíjese, todavía con tiempo les advirtió lo que habían de hacer. Y en este punto yo quiero decirte algo. Es importante nosotros recibir instrucción de parte de Dios a través de una predicación, a través de una palabra, a través de cuando nos reunimos para trabajar. Porque miren, algo que yo observo, que cuando vamos a tener un evento, y quiero llevarlo a este punto, antes nos tenemos que coordinar, ¿sí? Conectarnos ya sea por vía Zoom o una junta, una reunión, o que va a haber reunión de servidores, ¿verdad? Y se van a tocar ciertos puntos. ¿Y qué pasa? Los que están recibieron la instrucción, pero ¿qué pasa con los que no están? ¿Qué pasa? Pues no saben, no tienen la información, no saben cómo vamos a trabajar, ¿sí? Cómo vamos a hacer las cosas. Y ya en el momento del evento, en el momento de la batalla, en el momento de la guerra, ¿qué pasa? Que los que no estuvieron van a hacer las cosas como creen o piensan que deben de ser, ¿sí? Y sabe que a veces nuestras batallas o nuestras guerras, el enemigo nos gana. ¿Sabe por qué nos gana? Por ese punto, que no estamos en el momento de la instrucción, que no estamos en el momento de la preparación, que no estamos en el momento de la información. Y así nos pasa en la vida cotidiana, ¿sí? Piénselo. Dice la palabra de Dios que no es porque haya faltado la palabra,
es que a veces nosotros tenemos la palabra, es que Dios no me escucha. Oro, 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 y Dios no me contesta. ¿No estarás pidiendo conforme a tu carne? ¿No estarás pidiendo conforme a tus conveniencias? ¿No estarás pidiendo conforme a tus gustos? Sí, yo sé que Dios nos hace el gusto. También nos cumple caprichos, pero no siempre. Y a veces podemos estar frustradas. Dios no me oye, Dios no me entiende. Pasa como la tienda esa, ¿verdad? Me voy a la tienda X y dije yo, no, mejor me voy a la otra porque esa sí me entiende. Y llego a esa tienda que sí me entiende y no me queda nada. Y digo yo, ay, no, pues ni aquí me entienden. No, mire, ¿sabe qué nos pasa en la guerra? Lo mismo. A veces nuestra voz no es escuchada por el Señor porque queremos hacer las cosas a nuestro gusto, a nuestra comodidad, a nuestra conveniencia. Y no es así. O sea, yo voy a ganar mis batallas, pero yo tengo que alinearme a las instrucciones que están aquí de Dios para poder ganar batallas, para poder ser escuchada. Jesús ya hizo el sacrificio. Ahora a nosotros nos toca sacrificar un poco. Y le digo un poco porque no es costoso cada día leer la Biblia, orar. Orar es platicar con Dios. Porque si yo me agarro a repetir algo, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Pero si yo platico con Dios y le digo, Señor, me siento cansada, necesito tus fuerzas, necesito tu aliento, tu fuerza, tu fortaleza. Y como bien, entonces se da. Pero no esperemos que sea como muy mágico, que no como bien, como cualquier cosa y luego me siento débil porque tampoco me lleno de la palabra, no alimento el espíritu y pues no voy a andar de un ánimo. O voy a traer un ánimo que al ratito se baja como cuando comemos azúcar y de repente se va el efecto del azúcar. ¿Sabe? Nosotros necesitamos estar en la instrucción de la palabra. 11. Este grupo de hombres llevó el cofre del pacto alrededor de la ciudad y después volvió al campamento para pasar la noche. A la mañana siguiente Josué se levantó temprano y mandó a los sacerdotes que volvieran a llevar el cofre del pacto. ¿Sabe? Hago un alto ahí. Ellos llevaban el cofre del pacto. El cofre del pacto era un símbolo de la presencia de Dios. Porque muchas de las veces el ver el cofre del pacto les daba aliento, les daba fuerza. Viendo el cofre del pacto, es decir, el arca, era una manera de decir, aquí está Dios conmigo. Él va aquí, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú quieres ver? Horas, 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 pero quieres ver ya, ¿verdad? Y dices tú, pues Dios no me oye. Hace unos, no sé, 15 días escuché a alguien decir, es que Dios no me oye porque no me contesta mis oraciones. Y yo me quedé pensando y lo he traído y lo he traído y lo he traído el pensamiento. Y digo yo, es que a veces no sabemos que no oramos conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que Dios quiere. Yo puedo estar pidiendo algo que no está dentro de la voluntad de Dios o no es el tiempo de Dios. ¿Sí? En cuanto a eso. Entonces sí tenemos que aprender que Dios quiere que nosotros tengamos fe aunque no me conteste mi petición de oración. Aunque tenga años pidiendo lo mismo, ¿verdad? Aunque sea el hijo o la sobrina de la viuda insistente, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a tener una fe que aunque Dios me conteste o no me conteste, yo sigo amándolo, yo lo seguiré. Porque entonces quiere decir que yo busco a Dios por lo que me da, no por lo que Él es. Entonces es importante que nosotros veamos esto. El arca del pacto o el cofre del pacto, como lo dice esta versión, era un símbolo de que Dios iba con ellos. Claro que en el Antiguo Testamento Dios les dio el tabernáculo de reunión y esta era una de las partes del tabernáculo que simbolizaba la presencia de Dios, ¿sí?
Aparte que Dios le mandó a Josué que llevaran el arca del pacto, porque Dios conocía el corazón de su pueblo. Sí, recuerde que usted y yo tenemos la tendencia a la idolatría, porque culturalmente hablando queremos creer en lo que vemos. Recordará que Tomás, que si no veo a Jesús, ¿verdad? Entonces no creeré. Y Jesús se le presentó ¿a quién? A Tomás, y le dijo, mete tu mano, ¿verdad? Ahí donde estaban las heridas, mete tu mano, porque estás viendo, entonces hasta necesitas tocar, ¿verdad? Prácticamente le estás diciendo, y creyó. Pero nosotros tenemos que ser parte de esas personas que aunque no vemos, seguimos creyendo. 13. Sacerdotes con sus trompetas, después de ellos salieron los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto. Y fíjese qué importante es. ¿Quiénes llevaban el cofre del pacto? Los sacerdotes. ¿Sí? Hay cosas que lo tiene que hacer el sacerdote. ¿Sí? Hay cosas que lo tienen que hacer ciertas personas. Recuerde que a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. ¿Sí? Entonces, qué importante es ver que hay cosas que le corresponden a los sacerdotes, ¿sí? Bueno, y cosas que le tocaron a los hombres de guerra y cosas que les corresponden a los hombres del pueblo, de la ciudad, ¿verdad? Entonces, fíjese qué importante es ver que no es que sea por niveles o por categorías, sino que Dios ha apartado a ciertas personas con esas cualidades para hacer las cosas, ¿sí? Entonces fíjese qué importante. Y bueno, dice que llevaban el cofre del pacto y finalmente el otro grupo de hombres armados. Este segundo día marcharon en el 14. Este segundo día marcharon una sola vez alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días. El séptimo día se levantaron de madrugada y volvieron a marchar alrededor de la ciudad, solo que ese día lo hicieron 7 veces. Fíjese, 6 días anduvieron marchando, ¿verdad? Una vez por día, creo que fue lo que leímos aquí. Pero el séptimo día marcharon alrededor de la ciudad y lo hicieron 7 veces, ¿sí? Qué importante es ver que el pueblo fue obediente, ¿sí? Oye, José, ¿cómo que le damos a la muralla, ¿verdad? A la ciudad fortificada, porque estaba rodeada de muros, y le dieron las vueltas. Tú le dices a alguien, vente, vamos a hacer esto. Y luego a las mismas personas, vamos a hacer esto. Y otra vez, ¿verdad? Y no falta que los que están atrás siguiendo, ay, ya me cansé. ¿Por qué tantas veces, verdad? Ya me mareé, ya me cansé, ya me lastimé, ya me afecté, ya, ¿verdad? Pretextos. ¿Tú ves aquí en la Biblia que los hombres de guerra y los hombres armados y los sacerdotes dijeron alguna palabra? Hasta ahorita no hemos leído nada de eso, ¿verdad? Obedecieron, siguieron la instrucción, ¿sí? Ayunemos 21 días. Hoy. Sí. Y al tercer día, cuesta. Al séptimo día, cuesta. Sí cuesta. La verdad sí cuesta, me está costando. Bueno, seguimos leyendo. Dice 16. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes tocaban sus trompetas, Josué dio la orden. Tuvo que haber gritado, ¿verdad? Porque estaban las trompetas. Me imagino ahí el hermano Manuel. ¿Dónde estás, Magali? ¿Dónde estás, Magali? Te iba a pedir que trajera la trompeta del hermano Manuel. Pero imagínese así como el hermano Manuel. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. ¿Verdad? Y dio la orden. Griten con todas sus fuerzas. Dios nos ha entregado la ciudad.
la ciudad y todos sus habitantes serán destruidos por completo como una ofrenda para Dios. Fíjese, ¿qué ocurre? Termino leyendo el 17, dice, pero acuérdense de no hacerles daño ni a Rahab ni a su familia, porque ella escondió a los espías que enviamos. Voy a hacer un alto aquí. Fíjese, Dios le dio a Josué la orden, Josué instruyó al pueblo y luego les dio la indicación. ¿Cree usted que ahí en ese momento los hombres de guerra, los sacerdotes y los hombres armados lo hicieron todos parejitos? ¿Todos hicieron lo que les mandó? Pues sí, ¿verdad? Pero estuvieron en el momento, se prepararon, quizás no sabían lo que iban a hacer, el dar las vueltas, no se quejaron, obedecieron a la instrucción de su líder. 18, no toquen, y subraye lo que dice ahí en el 8, en el 10, ¿qué? 18. Dice, pero vosotros guardaos del anatema, subraye, guardaos del anatema. ¿Se acuerda qué significa anatema? Un objeto maldito, un objeto de un pueblo, tradiciones de un pueblo, que puede ser idolatría, costumbres, imágenes, dioses, bueno, todo aquello que no es de Dios, ¿sí? Entonces fíjese, dice, no toque nada de lo que hay que destruir. Si lo hacen, causarán una terrible destrucción en nuestro campamento. Toda la plata y el oro, el bronce y el hierro serán dedicados a Dios. ¿Serán qué? Dedicados a Dios, subráyelo. Consagrados a Jehová, dice. Mas toda plata y oro. Fíjese qué importante es ver lo que dice en el 18. Que no toques cosa alguna, ni te la lleves, ni tocarla siquiera, ¿verdad? Y no sea que hagáis anatema al campamento. Tú y yo podemos llevar cosas a nuestra casa que van a producir en nuestra casa muerte, destrucción, caos. Y es que a veces nosotros tenemos en casa cosas que no queremos tirar o que no queremos romper o que no queremos deshacernos porque me lo dio mi tatarabuelita. Es un objeto de tradición, de costumbre, del pasado. Es que es un objeto de valor, ¿verdad? Porque esos son los puntos por los cuales a veces no nos deshacemos de las cosas que tienen un valor sentimental, emocional, pero que van a causar en nuestra vida terribles estragos. Entonces tú y yo en un tema pasado hablamos de deshacernos de esas cosas y yo espero que hayas sido obediente, ¿verdad? Porque entonces a veces Dios no se mueve a favor nuestro porque no obedecemos a la palabra de Dios. Porque es más importante el sentimiento, la costumbre, la tradición, que el obedecer a Cristo, ¿sí? El obedecer a su palabra. Y luego dice aquí, en el 20, cuando los sacerdotes tocaron sus trompetas, en el 20, cuando los sacerdotes tocaron sus trompetas, los soldados gritaron con todas sus fuerzas y los muros se derrumbaron. Entonces todo el ejército entró en la ciudad y cada soldado atacó hasta conquistarla. Con sus espadas mataron a todos los hombres, mujeres, niños y ancianos, y lo mismo hicieron con los bueyes, ovejas y asnos. ¿Sí? Y luego habla aquí el 22, 23, que salva la familia de Rahab. Y vamos a leer 22. Josué les había dicho a 2 espías, vayan a la casa de Rahab y pónganla a salvo junto con toda su familia, tal como se lo prometieron. Los 2 espías fueron a buscar a Rahab y todos sus familiares los llevaron a un lugar seguro cerca del campamento de los israelitas. Mientras tanto, 24, mientras tanto, los soldados
incendiaron la ciudad y quemaron todo, pero se llevaron la plata, el oro, las vasijas de bronce, el hierro y todo lo que pusieron junto con los tesoros de Dios. 25. Los únicos que se salvaron fueron Rahab y todos los de su casa. Josué la salvó porque ella escondió a los 2 espías que él había enviado a Jericó. Hasta el día de hoy hay descendientes de Rahab que viven en Israel. ¿Sí? Y bueno, viendo estos puntos importantes, podemos decir que esta batalla y esta guerra, pues la ganaron gracias a las estrategias que Dios le dio a Josué, y que también el éxito de esta batalla, de ganarla, fue porque también los hombres de guerra, los sacerdotes y los hombres armados del pueblo, ¿sí?, obedecieron y se prepararon conforme a las instrucciones que Dios les había dado. Y Dios nos ha dado muchas instrucciones aquí en la Biblia para poderlas llevar a cabo, ¿verdad? Porque yo puedo leer la Biblia y que todo quede en un conocimiento, ¿sí? O que yo lea la Biblia y yo haga lo que yo quiera, aún habiendo conocido lo que Dios quiere para mi vida, ¿verdad? Y esto lo digo porque a veces, muchas veces, nosotros tenemos el conocimiento, pero ese conocimiento no lo ponemos en práctica. Hacemos lo que queremos, porque así me enseñaron mis padres, porque así me conviene, porque es lo que yo quiero hacer, porque es mi vida y tú vive tu vida como tú quieras, ¿verdad? Y bueno, veo en la palabra algunas cosas importantes. En el libro de Hebreos 11:31 dice que por la fe Rahab, la ramera, fíjese, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Miren, Rahab era una ramera, pero cuando Josué envió a unos espías a Jericó, ¿sí? O sea, fíjese qué importante es que no entraron a esta ciudad sin saber cómo estaba esta ciudad, ¿sí? Nosotros en estos temas nos hemos estado preparando para conocer cómo enfrentar una batalla, cómo enfrentar una guerra espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes, contra el mismo diablo, ¿verdad? Entonces, tú y yo no podemos enfrentar nuestra batalla y nuestra guerra, porque si tú te quieres pelear con el diablo, solita, y en tus fuerzas, pues no lo vamos a lograr. Nos va a pasar como aquellos hombres que fueron y reprendieron, ¿verdad? Y salieron hasta desnudos corriendo, porque dijeron a los discípulos, a Jesús conocemos, a sus discípulos también, pero ustedes quiénes son, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que prepararnos con la palabra para enfrentar nuestras batallas y poder vencer a nuestro enemigo, el diablo. Si yo lo quiero hacer a mi manera, créeme que lo hará solita, ¿sí? Dios en su palabra también nos dice que los que contra ti conspiraren, lo van a hacer sin él, ¿sí? Entonces, a veces la gente nos hace cosas, nos dice cosas, hablan mal de uno, ¿verdad? Tú tranquila, relájate, tú nada más pídele al Señor que te cuide, te guarde y te libre de todo mal, y Él se encargue de defenderte, ¿sí? En Santiago 2:25 dice, y quiero que usted lo lea junto conmigo porque es importante esta palabra. Le puse un grito de fe porque cuando ellos, un grito de obediencia, porque ellos recibieron la instrucción. Tú y yo estamos recibiendo cada día instrucción a través de la palabra. Tú y yo estamos recibiendo instrucción cada vez que recibimos una palabra, ¿verdad? Pero también nuestro grito de obediencia va a ser que tú y yo hagamos las cosas acordes a la palabra, acordes a lo que Dios ponga en nuestra vida hacerlo. En el libro de Santiago 2,
vamos a empezar a leer del 18 porque quiero que veamos algunos puntos aquí y de ahí nos vamos a ir hasta el 27. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? A ver, voy a hacer un alto aquí. Dice aquí palabras más palabras menos, que a través de nuestra conducta, de nuestras obras, la gente va a poder ver nuestra fe, ¿sí? Va a poder ver a Cristo. Si yo no tengo obras y no tengo fe, las dos cosas juntas, entonces mi fe no sirve para nada. Por eso dice que es muerta, ¿verdad? Es decir, yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra, pero yo no amo, yo no ayudo, yo no sirvo. O sea, yo no doy nada por nadie. Todo quiero para mí porque yo lo merezco, porque lo valgo. Creo que lo valgo, ¿verdad? Por ahí un comercial. ¿Sabe qué? Eso es egoísmo, eso es egocentrismo. Jesús no vino a ser servido. Jesús vino a servir. Y dio su vida en rescate de muchos. Y esos muchos estamos incluidos todos nosotros. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Servir, ¿verdad? Dar de nuestra vida. Dar nuestro tiempo. Dar nuestro, ¿verdad? Dar a Dios con nuestra fe y nuestras obras. Y luego dice, me llama la atención, ¿tú crees que Dios es uno? Y bien haces. También los demonios creen, ven y tiemblan. O sea, el mismo diablo se sabe la Biblia al revés y al derecho. Y él también se acuerda que engañó a Eva. ¿Con qué la engañó? Con la misma palabra. ¿Sí? Pero ¿qué hace la diferencia? El Espíritu Santo que nos advierte cuando algo no está bien. El que te dice, oye, es eso que dijiste, aunque estabas a solas, o eso que pensaste no está bien, ¿verdad? Pues Dios nos revela, nos muestra. ¿Qué sigue? Pues corregirme y no seguir haciendo lo que hacía. Rahab fue salvada, recibió salvación. ¿Por qué? Recibió a los espías en su casa y los soldados de Jericó se dieron cuenta que llegaron a su casa, entonces ella los escondió. Entonces su acción fue, ella pudo haberlos entregado. Mira, ahí están, ahí los escondí, ¿verdad? Acción de una persona que no tiene temor de Dios, que no está de parte del reino. Sus obras hablaban de, ellos son del pueblo de Israel. Tenían fama de que si los enfrentaban, se iba a ir como en feria. Yo creo que Rahab, por lo que dice la palabra, por la fe, ella había escuchado que era el pueblo de Dios. Entonces los honró por ser parte del pueblo de Dios. Y eso es contado como una persona que, aunque vivía una vida incorrecta, tuvo un encuentro personal con Dios, ¿verdad? Porque ya le pudo haber sido muy fácil decir, ahí están, escondidos, ¿verdad? O ella les dijo, se fueron por allá, ¿verdad? Los mandó por el lado opuesto y les dijo, váyanse y huyan, ¿verdad? Allá por el monte, allá por, no sé. Y ¿saben qué? Que muchas de las veces nosotros le ponemos el pie a la gente, ¿verdad? O muchas de las veces para servirte tú por encima de los demás. Eso no es de creyentes, eso no es de personas con temor de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjese qué importante es ver que una persona que era una ramera, o sea, una prostituta, pues tuvo la oportunidad y fue salvada,
fue rescatada. Seguimos leyendo en el, ¿qué me quedé? 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Subráyenme, perfeccionó. La fe nuestra tiene que irse perfeccionando. ¿Cómo? O sea, mi fe tiene que ser cada vez más perfecta, más limpia, más pura, más genuina. Eso me habla de que yo no debo ser religiosa, que yo no debo de ser ¿qué? Le digo religiosa en primer palabra porque a veces yo puedo saber mucha Biblia, pero no tengo amor, pero no tengo misericordia, pero no sirvo. Ay, es que no tengo ganas de ir al encuentro porque no tengo ganas. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que sacrificar, ¿sí o no? Digo, ¿quién no se quiere quedar en casa echando la flojera, verdad? O haciendo el quehacer. Tenemos mucho que hacer, pero le pregunto, ¿el quehacer se acaba? ¿Quién se acaba? Diga que se la tú te acabas. Pero ya no, ya no, ya no. Seguimos leyendo, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, o sea, por la obediencia, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, otra vez menciona, ¿a quién? A Rahab, ¿verdad? No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Después de la destrucción de Jericó, Josué les advirtió a los israelitas, nadie deberá edificar de nuevo la ciudad de Jericó. Cualquiera que trate de hacerlo caerá bajo un terrible castigo de Dios. ¿De un qué? Terrible castigo de Dios. ¿No nos estará pasando algo así? Porque a veces decimos, es que Dios no me oye, es que Dios no me contesta. Pero ¿sabe qué? Yo he escuchado, es que Dios no castiga. Pues sí castiga a sus hijos porque los disciplina, porque nos ama, ¿verdad? Y nos tiene que corregir. Y luego tiene que usar el quebranto para que nosotros lo busquemos, para que nosotros le amemos. ¿Sí? Si alguien intenta reconstruirla, Dios hará que mueran todos los hijos de esa persona. Dios ayudó a Josué en todo lo que hizo y todo el país se enteró de sus victorias. Voy a hacer un repaso de todo esto, algunos detalles que posiblemente no haya mencionado, pero los enlisté aquí. En el versículo 2, ellos dijeron, Dios nos ha entregado el reino. Y cuando Dios nos entrega el reino es para establecer su reino, el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Se acuerda que empezó el versículo diciendo que la ciudad estaba cerrada? ¿Sí? Cerrada a ser tomada por el reino de Dios. Si yo lo aplico en este momento a nuestra vida, nosotros tenemos que orar por Altamira. Pedirle al Señor que esta ciudad no esté cerrada al evangelio, al contrario, que le abran sus puertas y que se establezca su reino. Esa debe ser nuestra oración. ¿Sí? Versículo 4, el arca del pacto, también llamada cofre del pacto, es un símbolo de su presencia. Seguirlo es parte de quien debe de haber sentido o tener en nuestro corazón un anhelo por la presencia de Dios. ¿Sí? Cuando tú y yo, vamos a suponer, tuviésemos el arca del pacto aquí, bueno, nosotros venimos aquí al altar como un símbolo de acercarnos a Dios, ¿sí? Pero aún tú te puedes quedar allá atrás y tú recibes, pero ¿sabes qué? Es necesario en los actos de fe, ¿sí? Porque los actos de fe hablan de obediencia, ¿sí? Yo estaba analizando cuando estaba leyendo esta porción de la palabra, que yo sé que mi esposo luego, que oren y levanta tu voz y grita, ¿verdad? Y ora gritando, porque él se apasiona y empieza a orar así bien, diría alguien que una vez vino aquí, estás bien loco. ¿Sabes qué?
él se apasiona y empieza a orar y dice, grita. Y sabes qué, yo cuando leí esta porción de la palabra dije yo, sí es cierto. Y luego dice, ora, abre tu boca, dile a Dios esto, dile a Dios lo otro, ¿verdad? Y hay quienes obedecen. Se lo digo porque yo luego él está orando, yo estoy orando, pero luego estoy volteando, orando, y estoy mirando las caritas de todos. Y luego veo a algunos así, ¿verdad? O a lo mejor así, quiero pensar que están orando, ¿verdad? Están orando. Pero ¿sabe qué? Yo creo que cuando uno ora con esa intensidad, es porque se hace con intención. Es porque se hace porque hay un grito interno que tiene que salir por la fe que tenemos en Cristo, ¿sí? Y porque recordará de lo que leímos que Josué les dijo, cuando yo les indique, cuando yo les diga griten, ¿a poco le hicieron así los hombres de guerra? ¡Ah! Con apenas el aliento que traes, ¿verdad? ¿Sí? Cuando les advirtió, cuando yo les diga que griten, yo le voy a decir qué pienso, que hicieron los hombres de guerra. ¿Sí? Ya recibieron la instrucción. Lo que les sigue es hacerlo. ¿Sí o no? Entonces ellos tuvieron que haberse preparado mentalmente, psicológicamente, como decimos, ¿verdad? Pero se prepararon para el grito, ¿verdad? Cuando usted está en aflicción, cuando usted está orando en medio de la crisis, ¿qué le sale? ¿Palabras? Gritos, gemidos, ¿sí o no? O nada más soy yo, ¿verdad? Bueno, qué importante es que haya un deseo y un anhelo porque Dios nos escuche y nuestro grito, nuestro clamor salga con todo, ¿verdad? Olvídese de la que está a su lado, que va a decir, ay, se va a despeinar, ¿verdad? Se va a descoser porque, uy, mira, está bien gritona, ¿verdad? O sea, que no le importe, o sea, es nuestra comunión con Dios. ¿Sabes que cuando Dios empieza con uno, termina con todos? Así es esto. Le leo el siguiente punto, versículo 7, prepararnos para combatir. Esta batalla de José fue la primera, fue la primicia. Cuando usted pase por el versículo 16, póngale ahí a un ladito, primicia. ¿Qué le pidió Dios a Josué? Que matara a todos. Niños, mujeres, hombres, ancianos. Obedecieron. Se acordará que en otra cita bíblica le perdonaron la vida a niños, a mujeres y uno que otro hombre, posiblemente ancianos, y no obedecieron. Y causó estragos. Hubo maldición, hubo muerte, hubo guerra tras guerra por la falta de obediencia. ¿Se acuerda? Entonces, qué importante es nuestra obediencia a la palabra. Que si yo obedezco la palabra, yo estoy obedeciendo a Dios. Y el siguiente sería el 10, guardar silencio y gritar es parte de seguir las estrategias que Dios ha puesto en nuestros corazones cuando podemos pensar que eso no es así. Porque sabes que tu yo interno te va a gritar, ay, te vas a ver ridícula. Porque escuché una vez a una mujer decir, ay, es que somos bien ridículas. Yo dije, ay, no, yo no. Yo me meto con Dios y me meto, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Cristi? Y sabe qué, a mí no me importa qué piensen los demás de mí. Yo me meto a adorar a Dios, a exaltar al Señor, a orar con todo el pulmón. Hasta se van a ejercitar, van a estar fuertes mis riñones, mis pulmones, ¿verdad? Mi garganta, y va a salir hasta el vibrato. Y bueno, yo ya estoy por el canto, ¿verdad? ¿Sabes qué? Sí, porque lo estás haciendo con toda la intención con Dios. Es tú y Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante es. El siguiente punto está en el versículo 16. Seguir las órdenes del líder, del hombre que Dios ha puesto allí para vencer nuestra batalla, el hombre de Dios.
es parte de ser obedientes a la persona que está como líder, pero que yo estoy obedeciendo la instrucción de Dios. Porque Dios ha puesto en ese hombre de Dios una instrucción como lo hizo con Josué. ¿Sí? Un grito de obediencia es seguir las estrategias de Dios. Su primera batalla y mantenerse en guerra en el Espíritu Santo a la instrucción para recibir en vida lo que Dios os ha mandado hacer. Dios dará pruebas y quiero que vayamos a 1 de Corintios 10:13. ¿Crees tú que Dios te va a dar pruebas con las que no vas a poder? Te pregunto. ¿Cuántas saben que no es así, verdad? 1 de Corintios 10:13. Y léalo conmigo para que vayamos cerrando este mensaje. 10:13. ¿Está lista? Mujer de guerra. ¿Sí? A ver, léalo conmigo. 1, 2, 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí? Es decir, te lo traduzco. Dios nos va a dar pruebas que no podamos con ellas, sino que así como va a venir la prueba, Dios nos va a dar la salida para enfrentarla y responderla, ¿verdad? Yo te voy a pedir que si tú tienes una situación de necesidad, pasemos aquí enfrente y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque aprendemos a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque Josué, siendo un discípulo de Moisés, Señor, aprendió, Señor, a pelear las batallas. Él no le tuvo temor a estar enfrente como el líder que tú pusiste, Señor. Y así nosotros estamos delante de ti, Señor. No tenemos temor de lo que podrá venir. Sabemos que tú estás con nosotros y nos vas a ayudar, Señor. Nos vas a dar estrategias para pelear nuestras batallas, para pelear la guerra, Señor. Estamos abiertas y levanta tu mano y, sabes, proféticamente hablando, vente aquí enfrente si tú tienes una batalla. Si tú estás batallando con tu esposo, con tus hijos, ven aquí enfrente y vamos a decirle: Señor, sé que tú estás de mi lado. Sé que tú peleas mis batallas, Señor. Sé que para ti no es imposible que mi esposo tenga un encuentro personal contigo. Que mis hijos, Señor, que te obedezcan a ti, que te amen a ti con todo el corazón. Y que tú ordenes mi casa, Señor, porque tú vas a empezar por nuestras casas. Tú vas a empezar por nuestros hogares, Señor. Tú vas a empezar por mi vida, Señor. Y yo quiero ser esa mujer, Señor, que va quizás al frente como ese hombre de guerra, como sacerdote, Señor, o como un hombre, Señor, que tú nos has dado las armas para pelear nuestras batallas, Señor. Y hoy, Señor, yo te digo a ti, Señor, que creo en ti, Señor, que tú estás de mi lado, Señor, que tú peleas por mis batallas, Señor, que tú peleas, Señor, y tú vas a ganar la guerra, Señor, porque tú vas delante de nosotros como Jehová de los ejércitos, que tú peleas por mí, Señor. Oh, Señor, pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos, Señor, mi batalla. Y confío, Señor, en ti, Padre. Y hoy, Señor, nos preparamos para pelear cada día nuestras batallas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos porque no estamos solas. Porque tú estás con nosotros, Señor. Quita toda enfermedad. Quita toda enfermedad, Señor. Quita todo desánimo. Quita todo desaliento, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor. Hoy nos levantamos, Señor, como esos hombres
que recibieron la instrucción de dar un grito de guerra. Y en este momento, Señor, nos preparamos para dar un grito de guerra en el nombre de Jesús. A la de 3. 1. Vamos a dar un grito de guerra, mujeres, en el nombre de Jesús. 1, 2, 3. Derriba los muros, Señor. Derriba los obstáculos, Señor. Derriba, Señor, todo lo que se opone, Señor. Derriba, Señor, toda desobediencia, toda rebeldía, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A ti la gloria, Señor. Tú vas adelante. Tú vas adelante, Señor, peleando nuestras batallas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Danos fuerzas nuevas. Quita el desánimo, Señor. Quita todo lo que estorba, Señor. Y ayúdanos. Enséñanos, Padre. Enséñanos, Señor. Abre nuestros oídos. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para pelear nuestras batallas, Señor. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven a este lugar. Ven a este lugar, Señor, como el arca de pacto que está aquí delante de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, robosoica soy basandara. Oh, robosoico soy basandara. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti la gloria. A ti la honra. A ti la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, roboico soy basandara. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Te exaltamos. Oh, Señor, te exaltamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Gracias, Señor. Está en este lugar, se mueve y me mueve más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. Oh, Señor, trae libertad, Padre. Trae libertad, Señor. Trae libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque los cielos se abren. Señor, tu gloria está en este lugar, Señor, en la vida de cada una de tus hijas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Sí, Señor, te exaltamos, Padre. Gracias, Señor, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Te damos, dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor.
gracias porque tú nos das libertad. Gracias porque nos das todo, Señor, para vencer. Gracias, Señor.